Una y saludamos al alcalde del municipio de Latillo, David Molas. ¿Cómo está, David? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación, gracias por venir. Saludos a los que nos ven en estos momentos, buen provecho a los que están comiendo en este momento. Igualmente digo. David, la situación de la Mesa de la Unidad Democrática. En Voluntad Popular hay mucha irritación por lo que dijo Ramón José Medina, pero esto es parte de un mar de fondo que existe allí con respecto a la estrategia. Hay diferencias en la MUD con respecto hacia dónde debe irse, cuál es la estrategia, si tiene que haber una salida distinta al cronograma electoral que existe en Venezuela, si esa salida debe implicar la convocatoria o no de una asamblea constituyente, si la consigna es Maduro vete ya o no es esa la consigna, en fin, hay todo un debate que hoy está dándose en la MUD que, bueno, ha alcanzado decibeles importantes. Ayer conversábamos con el secretario de la Organización Nacional Democrática, quien también decía pues que no se podía tratar de imponerle al resto de los factores una estrategia que no sea parte de la discusión o nacida de la discusión. Bueno, Vladimir, primero lo comentaba la semana pasada, casualmente en el programa de radio. Estos son momentos en donde en Venezuela debe haber grandeza política, madurez política, donde cualquier diferencia que podamos tener, pues vamos a lavarla en casa, lavar los trapos sucios en casa, como dice el dicho. Y sí, ciertamente Voluntad Popular, partido donde milito, pues fijamos una posición a raíz de las declaraciones de Ramón José Medina, y nuestra posición fue muy firme, que ese señor pues no continúe en la mesa de la Unidad Democrática, ya que pues con estas declaraciones realmente deja mucho que desear, es una bajeza, una falta de respeto, no solo contra Leopoldo, sino contra su familia, contra los activistas de Voluntad Popular y contra los cientos de miles de personas que simpatizan por esta causa. Creo que en estos momentos Venezuela tiene muchísimos problemas. La inflación más alta de América Latina y el Caribe y quizás la más alta del mundo. Caracas, según Naciones Unidas, la ciudad más violenta del mundo por su índice de homicidio por cada 100.000 habitantes. Venezuela es el quinto país más violento del mundo. La escasez, una polarización política. Entonces, en estos momentos, para quienes asumimos puestos de liderazgo, quienes estamos en puestos de elección popular, diputados, gobernadores, alcaldes, pues lo que debe reinar dentro de la mesa de la Unidad Democrática es la grandeza política, la madurez política y lavar los trapos sucios en la casa. Nosotros no hemos impuesto ninguna política a nadie, nosotros hemos debatido abiertamente, cientos de miles de personas han salido a las calles a protestar de manera organizada, pacífica, no violenta, y lo hacen por estos temas que te mencioné, o es la escasez, o la inflación, o la inseguridad, o son los atropellos y los abusos que estamos expuestos, millones de venezolanos, perdón que termine, millones de venezolanos que pensamos, nos expresamos de manera diferente, porque aquí sencillamente hay una parte del país que quienes están en Miraflores están negados a reconocer. Y nosotros estamos justamente en esa defensa de derechos humanos, derechos civiles, libertad de expresión, y lo vamos a seguir haciendo. Ahora, también dentro de la oposición hay sectores que piensan que no se debe hacer como lo propuso Voluntad Popular o como lo motorizó Voluntad Popular, como lo motorizó la dirigente María Corina Machado o como lo motorizaron otros dirigentes opositores. Tienen una visión distinta. Por ejemplo, el propio secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Alup, decía en días recientes que el diálogo a lo mejor no ha dado resultados, pero no se tradujo en lo que se tradujo la salida. Bueno, en primer lugar, el diálogo que se hizo, la primera reunión en Cadena Nacional de Radio y Televisión, 10 de abril, se acaban de cumplir 3 meses. Al día de hoy no le ha dado resultados al país. Iván Simonovis, Salvatore Luquese, Enzo Escarano, Daniel Ceballos, Leopoldo López, los demás policías metropolitanos, cientos de estudiantes siguen estando injustamente presos. Al día de hoy, sabemos muy bien los SEBIN, los funcionarios del SEBIN que fueron responsables de las muertes del 12 de febrero, hoy están en libertad. Los colectivos armados que causan pánico y terror en muchas ciudades y pueblos de nuestro país siguen circulando impunemente. Entonces, ¿qué logró el diálogo? Eso es lo que yo digo, digamos, sinceramente. Según las declaraciones que dice el secretario general de Acción Democrática, yo me imagino que cuando eso las dijo Rómulo Betancourt se habrá revolcado sobre la tumba, ¿no? Que vio el exilio, Rómulo Betancourt. Que habrá pensado en Ruiz Pineda, que lo mató la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Nació en la Carmona, que dio a luz en una cárcel durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Es decir, ¿es Ruiz Pineda entonces el culpable de su muerte y no un régimen que lo persiguió en su momento? ¿O es culpable Rómulo Betancourt de haber tenido que salir del país porque un régimen lo persiguió en su momento? ¿O los torturados de la dictadura de Augusto Pinochet, los desaparecidos, son los culpables y no un régimen que los persigue? Yo creo que acá hay que dar un debate profundo realmente de lo que estamos viviendo. Acá el único culpable de los perseguidos, de los reprimidos, de los caídos, de los heridos, de los torturados, es un sistema que no tolera la disidencia,
que no respeta el expresarnos de manera diferente. Y por eso hemos tenido uno de los años más violentos en lo que va de revolución bolivariana. Entonces a mí me sorprende un secretario general de Acción Democrática, con quien además muchas veces he conversado, y él sabe que hay respeto, esas declaraciones por un partido que tiene más de 7 décadas y que Acción Democrática dio una lucha muy importante en lo que fue la dictadura de los años 50 en Venezuela, y por algo a Rómulo Betancourt se le conoce como el padre de la democracia. Sencillamente sorprende, ¿no? Pero el país está muy claro y millones de venezolanos están muy claros quiénes son los responsables de lo que ocurrió acá en el 12 de febrero en adelante. Claro, ese es un tema, pero el tema de la forma de lucha es muy importante también para una alternativa democrática, porque si bien tú dices que miles de personas salieron a la calle, eso es cierto, pero también sectores de la oposición no tuvieron la oportunidad de opinar si era correcto o no hacerlo como se hizo. Por ejemplo, el tema de la guarimba, por ejemplo, que es un tema que muchos resienten, el tema de la violencia que se dio en muchas zonas del país, que mucha gente resiente, el tratar, por ejemplo, de acortar lapsos. Hay sectores que piensan que, bueno, que se tiene que respetar un cronograma electoral que está establecido, por ejemplo, que la salida es electoral. Pero que todo está consagrado en la Constitución. La Constitución te permite a ti salidas antes de los 6 años de la presidencia de la República. Está un revocatorio, está una enmienda de voluntad popular. Nosotros públicamente hemos dicho que estamos impulsando la Asamblea Nacional Constituyente, que por cierto sería histórico de llegar a hacerlo, porque sería la primera vez que se impulsa una Asamblea Nacional Constituyente no estando en el poder, motorizando a la gente para alcanzar cerca de 3 millones. Yo me imagino que tú sabes, David, que el gobierno puede convocar la constituyente también y puede fijar las condiciones. Por eso estoy diciendo y que el TSJ puede, por ejemplo, es que cualquier vía, fijar condiciones, pero es que a los venezolanos que nos ven en estos momentos, y Vladimir, tú que has sido un hombre que ha estado vinculado a la política y de los medios de comunicación, cualquier vía que se quiera ejecutar ante un sistema que tiene controlado las instituciones, que tiene como una empresa como PDVSA que le financia absolutamente todo, que tiene a muchos cuerpos de seguridad del Estado al servicio de la represión, va a ser definitivamente difícil, va a ser de sacrificio, va a ser ardua. Cuando nosotros hablamos de conquistar la democracia, de conquistar la libertad, de que haya justicia, haya Estado de Derecho en Venezuela, bueno, fácil es decirlo, pero difícil es realmente hacerlo. ¿Cuánto le costó a la Europa del Este? ¿Cuánto le costó cuando cayó la Unión Soviética, que por cierto es bastante cuestionado el sistema de Vladimir Putin? ¿Cuánto le costó a muchos países en el cono sur como Chile o las dictaduras que había en Centroamérica? Es decir, acá yo creo que nos estamos jugando justamente la libertad, vida, democracia y Estado de Derecho. Me comenta sobre la Mesa de la Unidad Democrática. Yo fui parte de la fundación de la Mesa de la Unidad Democrática, yo lo digo como estoy aparte. Trabajé de la mano con el doctor Ramón Guillermo Abeleo cuando estamos fundando Voluntad Popular, y yo era un egresado de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, y creamos todas las redes sociales y la página web de la unidad. Siempre he sido un promotor a que exista unidad. Fui electo alcalde en el único municipio de Venezuela donde no hubo unidad, y mi primer discurso el 9 de diciembre fue: bienvenidos todos los que quieran ser parte. Por cierto, es cierto que algunos factores de oposición te han hecho oposición allí con acciones de calle. Bueno, eso pasa. Protesta. Es el único municipio. El Atillo es lo más atípico y lo más sui generis que puede haber en Venezuela en un gobierno de la Mesa de la Unidad Democrática. Sin embargo, eso no ha detenido nuestro trabajo, y me gustaría también comentarte lo que hemos hecho en estos 6 meses de gestión. Pero el 12 de febrero, ahí hubo muchos actores de la Mesa de la Unidad Democrática. No solamente fue Voluntad Popular con Leopoldo López, no solamente fue el Movimiento 20 Venezuela con María Corina Machado, Alianza Bravo Pueblo con Antonio Ledesma. Vean las fotos y vean las banderas que había en Plaza Venezuela el 12 de febrero de todos los partidos políticos de la Mesa de la Unidad Democrática. Entonces, yo creo que al final, insisto, los trapos sucios se deben lavar en casa. Hay muchas demandas, muchas exigencias de millones de venezolanos. Estamos en una crisis profunda donde creo que tiene que reinar la madurez y la grandeza política, especialmente aquellos líderes que tienen gran proyección nacional, que tienen su reconocimiento, su carisma, que así se demuestra en los estudios de opinión, para trabajar de manera mancomunada y lograr lo que yo espero que todos aquí pensamos entre la Mesa de la Unidad, que es un cambio de este sistema, ¿no? Ahora, el tema de lavar los trapitos en casa. Alguien en el PSUV decía, bueno, vamos a lavar los trapitos en casa, pero ¿dónde está la batea? Yo ayer conversaba en una entrevista que hice al coordinador de Aporrea, a Gonzalo Gómez. Entonces comentaba que alguien dijo, bueno, ¿y dónde está la batea? Pregunto, ¿ustedes tienen batea suficiente en la oposición para eso? Fíjate. Me refiero a dónde discutir, qué discutir. La hay, porque la Mesa de la Unidad no empezó hace un mes, ni hace un año. La Mesa de la Unidad Democrática se fundó en 2009. ¿Tiene vigencia la mesa? Acaba de cumplir 5 años. Tiene vigencia siempre y cuando seamos humildes en reconocer los errores que se han cometido, en reestructurarla, en renovarla y sobre todo en ampliarla,
incorporar a otros sectores más allá de los partidos políticos, porque las coyunturas, Vladimir y amigos que nos ven a esta hora, nos los exige. Ahora, tú hablas, por ejemplo, de las fracturas, las fisuras que hay dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Rafael Ramírez hablaba la otra vez de la unificación, y Aristóbulo Isturi, el gobernador del estado de Anzoátegui, decía inmediatamente que si había, literalmente dijo, que si había unificación, los tumban. Las cartas públicas de Giordani o de Isea. Es decir, el propio PSUV, desde la decisión que tomó Hugo Chávez el 8 de diciembre de 2012 de decir que Maduro es su sucesor, ha generado fracturas, divisiones, fisuras, y hay distintos actores que están haciendo su propio juego. Entonces, aprovechemos esas diferencias, esas fracturas, esas fisuras que cada vez son más públicas en el Partido Socialista Unido de Venezuela, en el gobierno nacional, para que nosotros entonces, de una unidad que llegó inclusive a convocar a más de 3 millones de venezolanos el 12 de febrero en unas elecciones primarias 2012, de una unidad que con Enrique Capriles Radonqui sacó más de 7 millones de votos el 14 de abril y ganamos esas elecciones. A la pausa. Cambiemos el sistema, ¿no? Te pregunto antes de irnos a la pausa, ¿quién tiene más fractura y división, la unidad opositora o el gobierno? Te lo contesto después de la pausa. Vamos a la pausa, ya venimos con David Molanqui.